Nuestra lectura bíblica es un compromiso de Dios con Moisés. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y durante esta semana hemos podido ver los efectos que tuvo en la vida y en el ministerio de Moisés el no haberse conformado a la perfecta voluntad de Dios. Vamos a hablar un poquito, antes de continuar con Moisés, de lo que es la perfecta voluntad de Dios. La mayoría de nosotros tiene problemas con la palabra perfección, porque nosotros creemos que la palabra perfección equivale a infalibilidad. La mayoría de nosotros cree que la palabra perfección es equivalente a impecabilidad. Para nosotros, para muchos, la palabra perfección significa incapacidad para equivocarse. Y cuando miramos la perfección desde esa óptica, ¿a qué conclusión llegamos? Que es imposible. No quisiéramos decirlo porque teológicamente nos parece equivocado. Entonces negamos la realidad y comenzamos a vivir una vida de apariencias, donde de apariencia soy perfecto en mi concepto de perfección, pero internamente sé que no lo soy y vivo en una constante zozobra, en una constante inquietud de no saber si estoy o no estoy bien con Dios. Pero cuando hablamos de la perfecta voluntad de Dios, significa que estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide. Pablo habla y se refiere a nosotros como vasijas ¿de qué? De barro. Vasijas de barro. Y Dios nos usa a pesar de que somos vasijas de barro. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Y dice el apóstol Pablo, versículo 6, 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandece en la oscuridad de nuestros corazones? Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? De la luz, de la gloria de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia de Dios se manifiesta ¿dónde? ¿Dónde se manifiesta? En estos vasos de barro. Y tú y yo somos vasos de barro y el Señor quiere usarnos, aunque somos vasos de barro. Cuando Dios nos habla de su perfecta voluntad, no nos está hablando de que nosotros ya estamos en una condición donde podemos mirar hacia adentro y decir, todo lo alcancé. Estar en la perfecta voluntad de Dios significa como estuvo María. ¿Qué diferencia entre las palabras de María y las palabras de Moisés? Cuando el ángel le dice a María y le da el mensaje, ¿cuál fue la respuesta de María?
he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Por eso ella pudo ser la madre del Mesías. ¿Qué nivel de madurez espiritual necesitaba tener la madre del Mesías? De entre todas las mujeres de Israel, María fue elegida por una cosa, entre varias. Estaba dispuesta a obedecer sin cuestionar. He aquí tu sierva. ¿Fue María intachable en su vida? ¿Dudó en algún momento del ministerio del Mesías? ¿Han leído El deseado de todas las gentes? Días de conflicto. ¿Qué dice la sierva de Dios? En algunos momentos María le decía a Jesús, confórmate a los rabinos. No trates de ser tan diferente. Lo dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que ella todas estas cosas las guardaba en su corazón. María no entendió plenamente el ministerio de su hijo, pero siempre tuvo una disposición para obedecer al Señor sin poner impedimentos. Y el Señor espera eso de nosotros. Muchas veces nosotros estamos esperando alcanzar un nivel de espiritualidad para poder decirle al Señor, úsame. Y el Señor está ya dispuesto. Fíjense en las quejas de Moisés. Moisés no hizo una excusa, una justificación caprichosa. Moisés no dejó de obedecer a Dios de manera espontánea e instantánea, sencillamente porque era un malcriado. No. Él se basó en su imperfección para decirle a Dios, no puedo. ¿Y cuáles fueron las imperfecciones que Moisés miraba en sí mismo? No sé hablar, no tengo poder de convencimiento, el pueblo no me va a obedecer, etc. Moisés no le dijo a Dios, es que yo tengo pecado oculto. Moisés no le dijo a Dios, es que yo no me entiendo con mi esposa. Moisés no le dijo a Dios, es que mis hijos no son ejemplo. Mirando su propia imperfección, Moisés llegó a una conclusión. ¿Y cuál fue? No soy el instrumento que tú necesitas. Pero cuando Dios hace el llamado, Dios nos habilita para cumplir la tarea. Y en ese momento, para Moisés, la perfección era ¿qué? Oír a Dios, aceptar el llamado de Dios. Aunque no era en ese momento el hombre más manso de la tierra. ¿Cuándo llegó a ser Moisés el hombre más manso de la tierra? Fue un proceso, ¿verdad? Y finalmente Dios dice, el hombre más manso de la tierra. Y el Señor hoy nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Todos los días el Señor nos llama. Él también nos llama a un ministerio, a un propósito de vida. Y Él mide ¿qué? Nuestras justificaciones y excusas. Porque en mi deseo de obedecer es donde soy perfeccionado. Vemos a Jonás. Jonás fue un hombre no solamente imperfecto como todos nosotros, fue desobediente y rebelde. ¿Era Jonás un hombre perfecto? ¿Dios lo escogió porque era perfecto? No. Y lo vemos cuando se aira contra un gusano y maldice porque un gusano se come la enramada que le daba sombra. ¿Conocía Dios el carácter de Jonás? Por supuesto. Pero lo llamó siendo así. ¿Cuál fue el problema de Jonás? ¿Que se puso bravo o que no quiso hacer la voluntad de Dios? Las dos cosas. ¿Verdad que sí? Pero Dios estaba más enfocado en ¿qué? En que Jonás cumpliera el llamado que Dios le había hecho. Cuando nosotros cumplimos el llamado, la santificación es un proceso que continúa.
Pero cuando yo rechazo el llamado porque siento que no he alcanzado la santificación, ninguno de los dos procesos se da. Y muchas personas no quieren aceptar responsabilidad. ¿Por qué? No me siento suficientemente santo. Acepta la responsabilidad y el Señor hará la obra en tu vida y en tu corazón. Y ese fue el problema de Moisés. Y este problema de Moisés afectó ¿qué? Toda su vida y su ministerio. Y el apóstol Pablo nos dice que estas cosas están escritas ¿para qué? Para amonestación para nosotros. Amonestación. La esposa y los hijos de Moisés no lo acompañaron en su gesta libertadora. ¿Se han dado cuenta de eso? No lo acompañaron. Y muchas veces nuestras esposas y nuestros hijos no nos acompañan. ¿Y cuál puede ser la causa? Que no hemos querido aceptar la voluntad de Dios con un corazón dispuesto. Que no hemos sido obedientes. Si nosotros pensamos en la perfección del carácter y en la obediencia, ¿qué es más fácil? ¿Alcanzar la perfección del carácter u obedecer? ¿Qué es más fácil? Obedecer, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha prometido que Él nos va a dar el poder para obedecer. Y en la medida que yo obedezco hoy, obedezco mañana, obedezco la semana siguiente, obedezco todo el año, por la fe, a través del poder y de la gracia de Dios, ¿qué se está obrando en mí? ¿Qué se está obrando? La santificación. Estoy madurando, creciendo, alcanzando la perfección. Pero muchos de nosotros creemos que para poder servir al Señor tenemos que llegar a un nivel. Si el Señor te está llamando, ¿qué quiere decir? Que así como estás, Él te quiere utilizar. Moisés no dejó de protestar. Ayer vimos la primera vez todas las protestas de Moisés en Éxodo 3 y Éxodo 4. Qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Cuánta paciencia tiene. Si yo hubiese sido Dios, después de Éxodo 3 y 4, ¿qué le hubiese dicho a Moisés? Usted no sirve. Usted no sirve. Muy bien. El segundo incidente tomó lugar poco después de haber salido de Egipto. La gente comenzó a cansar a Moisés con disputas y peleas. Y entonces Moisés exclamó, vamos a leerlo en Deuteronomio 1:12. En Deuteronomio, Moisés recuerda a Israel todo su caminar, pero también recuerda incidentes que no se registraron al principio, pero aquí están. Y dice, en aquel tiempo, Deuteronomio 1:9, leamos desde el 9. En aquel tiempo yo os hablé y os dije, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros y de vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Y entonces permitió que el pueblo eligiera sus propios jueces y los puso sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Dadme de entre
vosotros. Un año después, como lo vimos durante la semana, en vez de la paz que Jetro le había prometido, ¿qué ocurrió? En Números 11:1 nos cuenta que hubo tanto malestar y tanta queja y murmuración entre el pueblo que Dios tuvo que mandar fuego y consumir algunos de ellos. ¿Sí lo han leído? Vamos a leerlo. Números 11:1. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ya van 2 veces que Moisés no quiere aceptar la responsabilidad que Dios le ha dado. ¿Y cuándo fue la tercera vez? Vamos a Números 11, versículo 14. El pueblo estaba quejándose porque no tenía carne. ¿Recuerden? Leímos. Añoraban los pepinos, melones, las cebollas, los puerros y los ajos. Y Moisés le dice al Señor. Bueno, leamos desde el versículo 10. Números 11:10. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia. Y como hicimos referencia, ustedes se pueden imaginar lo que significa que cada familia estuviese a la puerta de su tienda, de su carpa, llorando. Y se escuchaba la lamentación, los alaridos en todo el campamento. Una protesta de todo el pueblo. La ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová. ¿Y qué le dijo Moisés a Jehová? ¿Se puso de parte de Dios? No. Moisés se puso de qué? De parte de él mismo. No se puso de parte del pueblo. No se puso de parte de Dios. Se puso de parte de sí mismo. Y en vez de ayudar a Dios, ¿qué hizo? Cargó más el corazón de Dios. Y le dice Moisés a Jehová, versículo 11, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concedí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí llorando y diciendo, danos carne para comer. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, yo no puedo con tanto, esto es una carga demasiado pesada para mí? Y no lo necesitamos decir de manera audible, lo podemos decir en nuestra actitud. Cuando hacemos mal, lo poquito que se nos pide, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Yo no puedo con esto, yo no puedo, no puedo. Versículo 15. Y si así vas a hacer tú conmigo, en otras palabras, si yo voy a seguir llevando esta carga de trabajo, ¿qué le pidió a Dios? Te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Moisés no quería liderar.
Dios condesciende, como había condescendido siempre y como lo hace siempre. Pero cada vez que Dios condesciende, nosotros perdemos una bendición. Pero Dios nos ama tanto y quiere tanto nuestra salvación que Él condesciende. Pero cada condescendencia de Dios es maldición para nosotros. Y esto me hace recordar otro evento bíblico donde Dios condescendió y las consecuencias fueron terribles. Lot no quería salir de Sodoma y Gomorra. ¿Dios pudo condescender en dejarlo en Sodoma y Gomorra? No. Dios lo tuvo que sacar. Los ángeles lo sacaron arrastrado. Y cuando Lot está fuera de Sodoma y Gomorra, ¿qué le dice a Dios? Déjame ir a ese pueblito, por favor. Lot ya no quería vivir en el campo. Estaba tan acostumbrados a las comodidades de la ciudad que no quería vivir en el campo. Y le dice a Dios, yo ya estoy muy viejito, déjame vivir en esa pequeña ciudad. ¿Era esa la voluntad de Dios? ¿Pero qué hizo Dios? Condescendió. ¿Y qué pasó después? Ustedes conocen la historia. Terrible historia. Cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, ¿Dios qué? Dios me ama tanto que Él condesciende. ¿Pero qué ocurre? Su bendición se retira de mí en la misma proporción en que mi desobediencia me alejó de su perfecta voluntad. Y eso es algo que nosotros todos debemos tener muy, muy claros. Muy claro. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 hombres. Dios acepta el pedido de Moisés. No soy capaz, no puedo llevar solo todo esto. Y ya tenía 70 y pico mil de jueces ayudándole. Lo vimos ayer, ¿recuerdan? Perdón, lo vimos antier. O el día que lo vimos, como que fue el martes. Muy bien. Dios condesciende y le dice, coloca 70 hombres. Y Moisés cede su autoridad, pierde parte de su espíritu y como consecuencia, ¿qué vino? Crisis de liderazgo. Moisés pierde el respeto de su hermana y de su hermano. Y después Coré, Datán y Abirán se rebelan. Y antes de eso, los 10 espías. Consecuencia, todos los mayores de 20 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Murieron en el desierto. Si Moisés hubiese tenido otra actitud, si Moisés hubiese estado dispuesto a aceptar el llamado de Dios sin protestar, esta historia hubiese sido diferente. Y nosotros siempre miramos al pueblo. ¡Qué pueblo tan rebelde! ¡Qué pueblo tan quejón! ¡Qué pueblo tan murmurador! Pero tenían un líder que no cumplió la perfecta voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy grande. Porque de nosotros depende ¿qué? Muchas personas dependen de cada uno de nosotros. Puede ser que sea nuestra familia. Puede ser que sea el grupo con el cual estamos en el hogar de varones, de señoritas, aquí en la fundación. O puede ser que nuestra influencia vaya más allá de las fronteras de este ministerio. Pero cada uno de nosotros tiene una gran influencia. Ahora entendemos, cuando Moisés le ruega a Dios, déjame entrar a Canaán. ¿Han leído ese diálogo? Y Moisés comienza a pedirle a Dios, déjame entrar, déjame entrar. Y Dios, ¿qué le dice a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo? Cállese. No lo quiero escuchar más. Terrible, ¿verdad? Que Dios nos diga a nosotros que nos callemos, que no nos quiere escuchar. Qué difícil
escuchar esas palabras de parte de Dios. Pero eso le dijo Dios a Moisés. Moisés no pudo entrar al pueblo. ¿Por qué no pudo entrar al pueblo? No fue solamente porque golpeó la roca. Esa fue la última manifestación de Moisés. Pero a través de su vida, él había demostrado poca disposición ¿para qué? Para estar a la altura del llamado que Dios le había hecho. Moisés aprendió de la manera difícil que cuando Dios nos da una responsabilidad, Él nos habilita para cumplir esa responsabilidad. En el último versículo del Salmo 90, el único salmo que se registra que fue escrito por Moisés, Moisés reveló la última oración de su corazón. Y vamos a ver qué dice el Salmo 90. Y el Salmo 90 nos resume la experiencia de este siervo de Dios. Versículo 17, Salmo 90, versículo 17. Oración de Moisés, varón de Dios. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué le pidió Moisés a Dios en su última oración? Señor, confirma que la obra de mis manos. Confirma de que yo estoy cumpliendo lo que tú me has pedido. Y el Señor quiere que esta sea nuestra oración hoy, no al final de nuestra carrera. Moisés fue un hombre exitoso. Moisés fue un hombre que hizo grandes logros. Pero Moisés pudo haber hecho ¿qué? Mucho más. Moisés pudo haber llevado el pueblo a la tierra prometida en 2 años. Y tener el privilegio de introducirlos. Y después ¿qué? Ser llevado al cielo sin ver la muerte. Ese era el plan perfecto de Dios. Pero un pueblo rebelde y un líder indispuesto truncaron el plan de Dios. ¿Llegó el pueblo a Canaán? Sí llegó, pero no de la manera como Dios se había propuesto. Y en esta mañana el Señor nos hace ese llamado. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz y aceptarla sin protestar? El Señor nos acepta aunque protestemos. Pero cada protesta, cada vez que yo pongo un impedimento, ¿qué pierdo? Una bendición. Que el Señor les guarde y que ese sea nuestro deseo, que Él confirme la obra de nuestras manos. Vamos a orar.